Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos los que nos están escuchando a través de este medio. Esta mañana le damos la bienvenida aquí desde la iglesia Remavit Venezuela, su pastor y obispo Vladimir Díaz y toda nuestra congregación le da la bienvenida, esperando que la palabra que hoy vamos a ministrar sea de gran bendición para usted y para todas las personas que quieran ustedes compartir este mensaje. Y hoy le voy a invitar a que allí donde usted está, cierre sus ojos por un instante y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, en esta hora, mi Señor, estamos delante de tu presencia para adorarte y para glorificarte a ti, al único Dios verdadero, al Rey eterno, al Rey de gloria, a ti, mi Señor, que te amamos, que nuestro corazón anhela cada día estar más y más cerca de ti. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte que seas tú ministrándonos a través de tu palabra, enseñándonos a través de ella, y que tu palabra, que es vida y vida en abundancia, Señor, nos haga crecer en esta hermosa mañana, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero compartir un mensaje que lleva como título Cuando Dios llega tarde. Y le voy a invitar a que se ubique conmigo en la palabra de Dios en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, que dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaban enfermos, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas no voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro que vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Amén. Vamos a desarrollar todo lo que es el entendimiento de lo que pasó con Lázaro. Pero hoy quiero, como ya les dije, compartir este texto con el título Cuando Dios llega tarde. A veces nosotros nos desesperamos, porque a veces esperamos que Dios acuda rápidamente a nuestras necesidades, que Dios responda rápidamente a nuestras oraciones. Y en ese andar constante en nuestras vidas, del buen deseo de que Dios responda rápido, nos desesperamos y a veces caemos en aquello que es porque Dios no responde, porque Dios no escucha mis oraciones. Caemos en duda, y caemos en duda porque no entendemos que Dios jamás llega tarde, que Dios llega en el tiempo preciso. Y para entender esto, usted y yo tenemos que manejar 2 palabras en griego. Una es cronos y la otra es kairos. Cronos es el tiempo que usted y yo llevamos a través de un reloj. Es cuando usted y yo observamos los días pasar, cuando usted ve el sol salir y cuando lo ve ocultar, cuando ve que sale la luna y después se esconde la luna en el día. Ese es un periodo que nosotros le hemos llamado de 24 horas. Tiene horas, minutos, segundos,
milisegundos, diferentes maneras de expresar días, meses, años. Eso se llama cronos. Es el tiempo enmarcado de todos los seres vivos, de todo lo que es creado. Y está el kairos. ¿Qué es el kairos de Dios? El kairos de Dios va a representar el tiempo de Dios, que no está sujeto a un cronos, sino que el kairos está sobre el cronos y está enmarcado en la palabra como aquello que no limita a Dios, que no limita a la gloria y al poder de Dios de manifestarse en el momento que Él crea que sea conveniente. Y cuando tú y yo entendemos que ese tiempo de Dios es perfecto para ti y para mí, es cuando vamos a entender que las cosas que van a llegar a nuestras vidas, que nuestras oraciones respondidas, que todo lo que nosotros estamos clamando en este momento va a llegar no en mi tiempo, no en tu tiempo, sino en el tiempo divino de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y cómo lo vemos enmarcado en este texto bíblico? Lo vemos claramente, porque la Biblia dice que en Betania estaba un gran amigo y una gran familia que amaba a Jesús. Estaba Marta, estaba María y un gran amigo llamado Lázaro. Eran personas que estaban allí con Jesús, siempre apoyando su ministerio. Estaban tratando de impulsar el ministerio de Jesús, siguiéndolo, siendo discípulos del Señor. Y dice la Biblia que Jesús estaba en otro lugar en ese momento, estaba predicando la palabra, estaba llevando la palabra, pero Lázaro enfermó y estaba gravemente. Cuando él enseñando le llegaron con la noticia: tu amigo Lázaro está enfermo de gravedad, necesitamos que vengas acá. Y es impactante escuchar a Jesús, que sabiendo que que Lázaro está enfermo, le dice: no voy a ir ahorita. Yo me voy a quedar, porque esta enfermedad que está pasando Lázaro es para la gloria de Dios. Cuando tú y yo estamos en el kairos de Dios, cuando tú y yo nos movemos en el kairos de Dios, cuando tú y yo entendemos, así como Jesús entendía que había un tiempo perfecto para la manifestación del Padre, para que se glorificara en la vida de Lázaro, cuando tú y yo entendemos esos tiempos de Dios, no nos afanamos, ni caemos en angustia, ni caemos en zozobra, como mucha gente cae en zozobra. Usted ve en estos tiempos a la gente desesperada porque no consiguen tal vez trabajo, porque tal vez no ven beneficios económicos, o tal vez su salud se va deteriorando. Y la gente se pregunta: ¿y cuándo voy a salir? O sea, marcándolo en el tiempo. ¿Cuándo vamos a salir de esta situación? ¿Cuándo vamos a salir de esta crisis? ¿Cuándo vamos a salir de esta problemática? Y ese cuándo, ese cronos en la vida del hombre, eso que nos ata tanto y nos desespera tanto, no nos permite entender lo que Dios está obrando. No nos permite entender lo que Dios está haciendo. Y lamentablemente nos limita, nos quita la fe, nos corta la inspiración divina, nos corta presencia de Dios. Hoy, mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás escuchando, quiero decirte que el Señor quiere revelarte todas las cosas que están alrededor tuya y todo lo que Él quiere hacer en tu vida, para que tú puedas comprender que las cosas no son en mi tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Cuando tú lo dejas a Él actuar, cuando tú le permites a Él que actúe en tu matrimonio, cuando tú le permites a Él que actúe en tus hijos, cuando permites que trabaje en tus amistades, en tus vecinos, en ese lugar de trabajo donde tú te encuentras, cuando tú permitas que el kairos de Dios actúe en tu salud, entonces tú vas a comprender que la presencia de Dios es mayor y más grande que el tiempo que te ata. Entonces dice la Biblia aquí que entonces Lázaro, ese gran amigo que estaba enfermo, Jesús se quedó enseñando, se quedó hablando 2 días más. Imagínense el desespero de Marta y María. Pero quiero aclararles algo. Cuando a Jesús le dijeron que Lázaro estaba enfermo de gravedad, ya Lázaro había muerto. Ya Lázaro había muerto para ese momento.
Pero dice la Biblia, nos enseña aquí, que entonces Jesús comenzó a hablarle a los discípulos. Y cuando en el versículo 4 nos dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y dice, y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Qué bonito es saber que Jesús nos ama. Que Él está viendo tu estado de desespero tal vez, que Él está viendo tu crisis en este momento, pero no ha dejado de amarte, Él no me ha dejado de amar a mí. Él nos está amando a todos, a pesar de la crisis que vivimos. La crisis no viene para hacerte daño, la crisis no viene para destruirte, hermano. No, esa crisis que estás viviendo ha venido para edificarte, para hacerte mejor persona, para procesarte en Dios, para hacerte una persona que tengas más confianza, más fe, más certeza de la gloria divina en ti. Para eso ha venido la presencia de Dios, para eso ha venido el poder de Dios, para que Dios manifestarse de una manera especial, mostrar su amor. Mire, era muy fácil que Jesús se fuera. No, vamos a sanar a Lázaro. Eso era fácil para Jesús. Para Jesús todo era fácil realmente. Si yo voy a la palabra, todo era fácil, ¿no? Y era por su nivel de obediencia. Era el nivel de obediencia que él tenía. Y por eso que cuando Jesús oraba, usted va a escuchar muchas veces que Jesús en la palabra dice: gracias, Padre, porque tú siempre escuchas mi oración. Gracias, Padre, porque tú siempre escuchas mi oración. Es un nivel de fe, es un nivel de certeza de cuando tú estás en obediencia, sabes que el Padre te está guiando, te está encaminando y que vas a hacer la obra, que Él va a hacer la obra a través de ti y no te va a dejar mal, pero no te va a dejar mal porque tú seas nada más su hijo. Eso es importante, que tú seas su hijo, sino no te va a dejar mal porque tú y Él están conectados íntimamente y están de acuerdo. Eso se llama comunión. Estar en comunión es estar en común acuerdo y ninguno de los dos va a fallar en lo que se está haciendo. Entonces Jesús sabía lo que Dios estaba haciendo y Dios quiere que tú lo sepas. Por eso es que tienes que entender que Él no te ha dejado de amar, porque estés pasando por una prueba. No creas a eso, que cuando estás pasando por una enfermedad, nunca le creas a nadie que te venga y te diga: no, es que la crisis económica que estás viviendo es porque tienes un pecado interno y Dios te está juzgando. Quítense de la cabeza eso no es bíblico, eso no está en la palabra, porque Jesús, en Él no se halló pecado y mire cómo murió crucificado. Entonces a veces nos quieren crear ciertas cosas en nuestra mente que no son bíblicas, que no están en la palabra, o que estaban en el Antiguo Testamento, y entonces lo quieren traer aquí a la gracia de Dios y no son válidas. Nosotros todos pasamos por procesos necesarios para destruir cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas. Es básico hacerlo. ¿Y qué pasaba con esta familia? Había una crisis en ellos y lo vamos a ver más adelante. Pareciera que entonces la situación se va de las manos. Y dice, podemos ir un momentico al versículo 28 del mismo capítulo 11. Y dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en el secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en esa casa con ella la consolaban. Cuando vinieron con María, se habían levantado de prisa y había salido. Le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y en el versículo 35 dice: Jesús lloró. Fíjese, si tú hubieras estado, Señor, mi hermano no hubiese muerto. ¿Será que esa era la realidad? Marta, María no podían entender el propósito de Jesús.
no podían entender la magnitud de la palabra de Jesús, ni la presencia del mismo Cristo entre ellos. Había una crisis de fe, había una crisis de certeza de que el mismo que sana, el mismo puede resucitarte, que el mismo que hace el milagro de multiplicar los panes es el mismo que transforma el vino, es el mismo que hace que la tempestad se termine, es el mismo que hace todas las cosas que tú y yo necesitamos que se cambien en nuestras vidas. Pero Jesús tenía que confrontar la fe que tenían estas mujeres, tenía que confrontar esa certeza de que el Mesías podía hacer cualquier cosa, que no había nada imposible para él. Esa es la gran realidad que vamos a encontrar acá en el texto. Y vamos a encontrar tal vez un versículo que marca la vida de todos, cuando dice que Jesús lloró. Jesús lloró porque se murió el amigo. Jesús lloró porque veía llorando a los demás. No, hermano, Jesús llora. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de toda esta gente, de todos estos discípulos, de todas las personas que rodeaban a Jesús. ¿Sabe qué es estar 3 años y medio todos los días enseñándole palabra, viendo milagros, viendo resurrecciones, viendo la gloria de Dios manifiesta a través de Jesús? ¿Y que duden todavía? Así nos pasa a nosotros, cuando tú y yo no entendemos los tiempos de Dios. Dudamos. A veces cuando las cosas no están, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios puede hacer esto? ¿Será que Dios puede hacer aquello? ¿Será que Dios sí me puede sacar de ese problema? ¿Será que Dios puede cambiar esta área de mi vida? ¿Será que Dios puede hacer esto o aquello? Caemos en esas dudas constantemente, hermanos. Constantemente vivimos en este conflicto y por eso la prueba viene. La prueba venía era para probar el corazón de estas mujeres, para probar el corazón de estos discípulos. Lo que Dios está haciendo en tu vida es probar tu corazón. Y no es probarlo para Él, es probarlo para ti. Es para ver dónde todavía estás fallando. Es para que Él te demuestre a ti que todavía hay cosas que puedes mejorar y necesitas mejorar como hijo de Dios, como hija de Dios. Esta gente llegó a un momento de que Jesús se conmovió en su corazón y lloró de tristeza. ¿Sabe qué es estar con gente que ha visto la gloria de Dios y no crea que es capaz de cambiar la situación en ese momento? Eso estaba pasando en este instante. Gente incrédula. Y Jesús le dice: lléveme a donde está Lázaro. Lléveme a ese lugar donde lo sepultaron. Y fueron a los sepulcros. En aquella época se acostumbraba a sepultar a las personas en las cavernas, en las cuevas, y las tapaban con piedras para que no saliera el hedor y también para que no entraran animales y hicieran carroña de los cuerpos que estaban allí. Era una manera de preservar los cuerpos. Y dice que lo pusieron frente a la piedra. Y Jesús le dice todavía a los discípulos: bueno, quiten la piedra. Ya va, Señor, este es un muerto de 4 días. Escucha, no puedes traerlo. Es un muerto de 4 días, está ya hiede. No importa cuán bueno lo hayamos preparado. Este hombre está hediondo. ¿Y qué dice la Biblia? Eso le dijo: quiten la piedra, quítenla. No duden, hermano. Pues Dios te dice: quita esa piedra que hay en tu corazón, que no permite que Dios se manifieste como se quiere manifestar, que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Hay piedras en tu vida que impiden el milagro, eso que te está quitando. Si es una persona que te está quitando y restando fe, si tal vez es algo que estás escuchando que te está diciendo que nunca vamos a salir de esta problemática, comienza a quitar toda esa duda, comienza a eliminar todas esas dudas dentro de tu corazón, porque Dios quiere transformar esa duda en bendición para ti. Él quiere cambiar esa muerte a vida, Él quiere cambiar esa enfermedad a salud, porque Él quiere mostrarte su poder y su gloria, hermano y hermana, amigo que nos estás escuchando. Esta gente estaba en crisis, estaba y no sabía qué hacer, y cuando Jesús comienza a decir cosas,
ellos no lo entienden porque no entienden el tiempo en el que se está moviendo Jesús. Cuando tú y yo entendemos el tiempo en el que se mueve nuestro Dios, hermano, no te agobias, no te agotas. Es como mucha gente se está quejando hoy en día porque han perdido sus trabajos, porque tal vez la economía está en crisis por lo que está viviendo el mundo. Pero hoy escúchame, hermano, la palabra es fiel y dice: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. De una manera u otra, Dios siempre va a hacer provisión. Dios siempre te va a traer el pan a tu casa. Nunca va a faltar, porque el Espíritu Santo está contigo, porque la gloria de Dios está contigo y su palabra es fiel, hermano. Entonces, cuando tú y yo nos agarramos de esta palabra, nos tomamos fuertemente, la abrazamos, entonces el enemigo tiene que callar y entonces la voz de Dios comienza a fluir. Y esto fue lo que pasó. Los hombres quitaron la roca, la que estaba separando a Lázaro de Jesús. Y Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió en las vendas que estaba de 4 días, donde había sido preparado y había sido llevado a esa cueva oscura. Dios lo sacó de allí. Él salió de allí vivo. ¿Por qué? Porque era el momento de Dios. Era el momento de Dios. Tú tienes un momento con Dios. Tú tienes un momento con la gloria de Dios. Tú tienes un momento con el poder de Dios en tu vida. Lo único que tienes que es comenzar a orar, a tener una profunda comunión con Dios, así como la que tenía Jesús. ¿Para qué? Para que entonces cuando tú ores, tú sepas cuándo va a llegar la respuesta. No va a llegar en el momento tuyo ni en el mío. Va a llegar en el momento de Dios. Y va a llegar la respuesta perfecta, porque hay momentos que hay que entender que Dios ya decidió llevarse a alguien, que decidió que las cosas ya no van a seguir de la misma manera y Él va a cambiar todo, pero todo lo que cambie va a ser también para bendición. Y a veces no lo entendemos, porque todos los milagros de Dios no se manifiestan solamente en que resucite a alguien o que sane a alguien. Hay personas que tal vez no van a ser sanadas, como fue el caso de Pablo, que tenía un aguijón y nunca le fue quitado, pero era necesario que el aguijón estuviera. El tiempo de Dios era que el aguijón viviera en Pablo, que estuviera en Pablo. ¿Para qué? Para que él no se vanagloriara. Pero eso lo entiende cuando tú y yo estamos en el tiempo de Dios, no en el cronos, sino en el kairos de Dios. Dice la Biblia que todo el mundo se regocijó y dio la gloria a Dios, porque ahora Lázaro había resucitado. Hoy quiero invitarte a que allí donde tú estás, medites un momento. ¿En qué momento estás viviendo tú? ¿En el tiempo del cronos o en el tiempo del kairos? En el tiempo del cronos divino, glorioso de Dios, que va a hacer perfecta todas las cosas en tu tiempo, o estás moviéndote en el kairos, en el cronos del hombre, donde estás limitado. Dios quiere transformar todo lo que te rodea y Dios va a hacer cosas grandes. Pero es momento, amigo que te estás allá escuchando del otro lado, que abres tu corazón y le digas a Jesús: yo quiero entrar en el kairos, en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo divino del Señor. Yo quiero entrar para ver su gloria. Yo te voy a invitar que ahí donde tú estás cierres tus ojos por un instante y te acerques a la presencia del Señor. Ahí donde tú estás, acércate con tus ojos cerrados. No tienes que hacer siquiera la misma oración que yo hago. Sencillamente abre tu corazón a Jesús y dile: Señor, quiero andar en el kairos tuyo. No quiero estar en el cronos del hombre. Me agoté del cronos del hombre, me agoté de la vida del hombre, mi Dios. Yo hoy quiero entrar en el kairos divino, allí en ese tiempo divino donde todas las cosas ocurren en el momento perfecto, donde tu gloria se manifiesta en el momento perfecto, mi Señor. Allí donde tu Espíritu Santo obra perfectamente, mi Dios. Allí es donde yo quiero estar en este día. Y por eso hoy te quiero pedir que tu palabra sea eficaz en mi corazón, transformando y cambiando, no conforme a mi tiempo ni a mi momento, sino conforme al tuyo, mi Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todas las personas que están escuchando este mensaje, mi Señor. En el nombre de Cristo, bendícele, Señor, y que puedan abrir su corazón para entender tu palabra, para que tu palabra edifique y haga crecer conforme a tu verdad, mi Señor. En el nombre de Cristo,
Bendice a cada uno de mis hermanos para la gloria de tu santo nombre. Amén.